Dios te guarde. Hermano y amigo Edwin Santiago, aquí en un día más que tenemos el privilegio de compartir la hermosa palabra del Señor. Y como bien sabes, los que ya están conectados y han escuchado las otras enseñanzas, y si es tu primera vez, te doy la bienvenida. Qué bueno de que estás ahí, qué bueno de que vas a escuchar palabra del Señor. Y estamos estudiando y desglosando el Evangelio según Lucas. Estamos leyendo capítulo por capítulo, verso por verso, y explicando a través de la palabra, explicando a través primeramente del Espíritu Santo de Dios lo que nos revela, explicando con ayuda de comentarios bíblicos, haciendo un estudio profundo de la bendita palabra del Señor. Y hoy no va a ser la excepción, así que te invito a que busques tu Biblia o prendas tu celular y busques ahí, por favor, el libro de Lucas, capítulo 15. El capítulo 14 vimos a Jesús diciendo parábolas. Estaba hablando contra los intérpretes de la ley, ya lo estaban siguiendo, donde quiera que Jesús se movía a hacer milagros y prodigios. Ahí estaban los fariseos buscándolo hacerlo caer en alguna palabra. Jesús no podía sanar a nadie en el día de reposo porque eso era grave para los judíos, para el Sanedrín, y estaban buscando cómo hacer caer a Jesús en esos tiempos para poder someterlo. Comenzamos aquí en el capítulo 15, en nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Siempre que usted y yo querramos hacer la voluntad del Señor, siempre van a venir muchos fariseos y escribas a criticar. Siempre que tú emprendas algo que es para beneficio del reino de los cielos, va a venir el adversario. Va a haber resistencia, va a haber bochinches, algo va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué eso pasa, Edwin? ¿Por qué cuando uno quiere hacer algo bueno pasa algo malo? ¿Por qué, Edwin? Bueno, porque número uno, Satanás está suelto todavía. Satanás no está, él está derrotado en Cristo Jesús, sí, amén. Él lo derrotó en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente, pero él no está todavía encerrado en ese abismo que va a estar por 1000 años, y mucho menos está tampoco en el lago de fuego y azufre que va a ser lanzado él, la bestia y el falso profeta. Ahora mismo el enemigo está suelto en la atmósfera con muchos ángeles a su favor y millares de demonios rondando la tierra buscando a quien devorar. Y por eso cuando empezamos a hacer algo bueno, algo que es de bendición, algo que sabemos que lo estamos haciendo con amor, que lo estamos haciendo dando lo mejor de nosotros, seguro que va a haber resistencia, porque al diablo no le gusta nada lo bueno. Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, de su Padre, y fue llevado al desierto, y allí se le presentó Satanás al Hijo de Dios, al enviado de Dios. Imagínense cuánto más a nosotros que somos sus hijos, somos su máxima creación. El enemigo no se nos va a parar de frente a decir que tú vas a hacer qué, que tú vas a estudiar qué, que tú vas a arreglar tu matrimonio, que tú qué, que tú estás hablando con tu hijo y tu hija para bendición y para arreglar las cosas, que qué, que tú qué, que tú estás tratando de aguantar esa boca, que tú estás en serio diciendo lo que no al mundo, las debilidades que tú tienes para seguir a Cristo. El enemigo se te para de frente, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y aquí vimos que Jesús, comenzando aquí el capítulo 15, todos los publicanos y pecadores para oírles se acercaban a Jesús, porque la palabra que él traía era algo diferente, daba esperanza. Pero los orgullosos, los escribas, los fariseos, los que sabían, entre comillas, eso es el orgullo, su prepotencia no los dejaba aceptar que Jesucristo era el Señor, porque ellos lo sabían dentro de sí. Y el 2, y los fariseos y escribas murmuraban, diciendo: Este a pecadores recibe y con ellos
Como pues seguro que sí que recibe a pecadores, porque para eso Cristo vino, para el dañado, para el necesitado. Él no vino para los sanos. Los sanos no necesitan de médicos, sino los que necesitan de médicos son los enfermos. Yo, Edwin Santiago, necesita de Dios todos los días. Tenemos que depender del Señor. Tenemos que abrazarnos de Él y decirle: Señor, fortaléceme. Muéveme en este día, Señor. Me siento así, me siento asado, ayúdame. Y si te levantaste bien ese día gozoso, gloria a Dios, gracias, Señor, por este día que me ha dado fortaleza, que me siento con fuerza, Señor. ¿Okay? Y alumbremos con esto otras personas en el nombre poderoso de Jesús. El 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? En cuanto la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí Jesús da otro ejemplo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. Aquí Cristo está dejando claro que Él vino para rescatar a los pecadores. Él vino a esta tierra con una encomienda: predicar, hablar lo que su Padre ponía en su boca, y vino por los pecadores, por los pobres, por los publicanos, por aquellos que eran rechazados, por aquellos que ya la sociedad misma había dicho: ustedes no sirven. Ya por eso Cristo vino. Aquí lo repite y hasta da parábolas rectificando su labor, rectificando el propósito por el cual Él vino. Aquí Cristo fue claro en esto. Y por eso aquí lo dice: aquí os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. O sea que los ángeles también se gozan cuando un pecador viene a los pies de Cristo. ¿Ok? Qué bonito, ¿ah? Y nos estamos ayudando como siempre con un comentario bíblico de Matthew Henry. La parábola de la oveja perdida es muy aplicable a la gran obra de la redención del hombre. La oveja perdida representa al pecador apartado de Dios y expuesto a ruinas seguras si no es llevado de vuelta a Él, aunque no desee regresar. Cristo es ferviente para llevar a casa a los pecadores. En la parábola de la pieza de plata perdida, lo que está perdido es una pieza de pequeño valor comparada con el resto, pero la mujer busca diligentemente hasta encontrarla. Esto representa los variados medios y métodos que usa Dios para las almas perdidas a casa. Asimismo, y el gozo del Salvador por el regreso de ellos a Él. Cuán cuidadosos debemos ser entonces con nuestro arrepentimiento, que sea para salvación. Si nos arrepentimos, buscamos la presencia del Señor, Él perdona pecados. Él te dice borrón y cuenta nueva. Y si tus pecados fueran negros como la noche, vendrán a ser como blanca nieve. Si tú crees eso en este día, tú puedes ser libre, porque yo fui libre. Si tú crees que Dios te puede perdonar, tu vida puede cambiar hoy mismo cuando tú escuches esta enseñanza. Créele a Dios, hay esperanza en Él, en el nombre de Jesús. Y seguimos aquí en el 11, estamos leyendo en Lucas capítulo 15, versículo 11, dice: también dijo, sigue Jesús hablando por parábolas, pero lo que instó a Jesús a empezar a decir estas parábolas de la oveja perdida, de la dracma que se había quedado, fue que los fariseos y escribas murmuraban porque decían de Jesús que éste recibe a pecadores
y come con ellos. Y esto instó a Jesús a empezar a hablar en parábolas, dándole cátedra a esta gente. No, es que yo vine para esto, es que yo vine para hablar con el que nadie le habla, es que yo vine para abrazar al que nadie abraza, es que yo vine a suplir la necesidad para el que nadie se asoma a ver cómo está. Yo vine para eso. Por eso nosotros tenemos un ejemplo en Jesús y tenemos que seguir ese ejemplo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar a su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué tremendo esto. Y vamos a darle un momentito. Aquí vemos esta parábola, que es una historia que Cristo está contando. Y dice, había un joven que le pidió a su padre, tenía 2 hijos este padre, y el menor le pide a su padre la parte de sus bienes que le correspondía. No muchos días después se fue con esa parte de la provisión que le tocaba a él y desperdició todo, gastó todo su dinero, todo lo que tenía. Asimismo nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos bendice, el Señor nos colma de bendiciones. Bendiciones a veces que no las damos, no las vemos o lo damos por garantizado. Y me explico. Tu esposa, tus hijos, y tu esposo, a lo mejor tu mamá la tienes con vida y tu papá, a un ancianito a lo mejor, pero es una bendición. Una casa, un techo donde hay que muchas personas yo veo aquí en necesidad. Por eso yo le pido al Señor que me dé para yo poder ayudar. Que muchas personas pidiendo dinero en la calle, personas en casetas de campaña. Somos bendecidos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque esta enseñanza que da aquí, el hijo se va y malgasta todo lo que tenía. Y era su parte, pero lo malgasta. ¿Por qué? Porque se adelantó. No tenía trabajo, no tenía nada en ese momento. ¿Por qué? Porque se había apartado de la casa del padre. Y cuando pasa esto, una persona le da un pequeño trabajo para que él cuidara, apacentar unos cerdos que tenía esta persona. Y el joven va y los cuida. Y tenía tanta hambre, imagínense usted, tanta hambre que él quería comer de las algarrobas que los cerdos eran alimentados. Esto es un llamado a nosotros a tener conciencia de nuestro alrededor, de que tengamos nuestros ojos espirituales abiertos en todo momento, que no nos hagamos de la vista larga alrededor de nosotros cuando haya alguna necesidad. If you see a need, meet the need. Si tú ves una necesidad, confronta la necesidad. Si Dios te ha dado, y mencioné algunas cosas. Si Dios te ha dado y tú puedes bendecir a alguien, ayudar a alguien, tú puedes ser de bendición, tú puedes llenar la barriga de alguien, hazlo, bendito sea el Señor. Porque cuando bendecimos a alguien que sabemos que no nos puede pagar para atrás, la Biblia dice, y Jesús lo dijo en el capítulo 14, búscalo ahí en el libro de Lucas, recibimos recompensa directamente de Dios y del cielo, y no de los hombres. Así que
marquemos la diferencia. No nos cansemos de hacer el bien y de ayudar. Y seguimos aquí. Este joven deseaba llenar con las algarrobas que comían los cerdos su barriga porque tenía hambre. Y volviendo en sí. Y me gusta esta palabra porque hay personas que nosotros tenemos que ayudarlos a volver en sí. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de nuestro testimonio, a través de la oportunidad que el Espíritu Santo nos va a presentar en momentos indicados que ya Dios tiene preparados para nosotros, para que en ese momento nosotros hagamos a la persona caer en sí. Mira, Cristo te ama. Oye, hay solución a tu problema. ¿Tú sabes qué? Vamos a orar. No, tú estás en depresión, no te preocupes, vamos a orar ahora y en el nombre de Jesús vamos a salir de esta depresión. ¿Estás enfermo? Vamos a imponer manos en el nombre poderoso de Jesús. Y las personas caen en sí. Hay muchas personas en cárceles, en sus mentes, en la psique, que hay que orar por ellos, hay que hablar con ellos y decirle, tú sabes qué, Cristo tiene poder para sacarte de esa cárcel mental que tú estás. Porque a veces son cárceles aquí en la mente y no nos dejan avanzar, no nos dejan movernos hacia adelante y nos estancamos. Y cuando se estanca el hombre, se estanca el esposo y los hijos y hacemos un caos en la casa. Tenemos que volver en sí en el nombre poderoso de Jesús, levantarnos, que Dios nos use, que Dios otra vez se mueva, que el Espíritu Santo otra vez sea el dueño y Señor de nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Y volviendo en sí, la naturaleza del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, muestra la naturaleza del arrepentimiento y la prontitud del Señor para acoger bien y bendecir a todos los que vuelven a Él. Expone plenamente las riquezas de la gracia del Evangelio y ha sido y será, mientras dure el mundo, de utilidad indecible para los pobres pecadores, para guiarlos y alentarlos a arrepentirse y a regresar a Dios. Malo es, y es el peor comienzo, cuando los hombres consideran los dones de Dios como deuda. La gran necedad de los pecadores y los que lo arruinan es estar contentos con recibir sus cosas buenas durante su vida. Nuestros primeros padres se destruyeron a sí mismos y a toda la raza por la necia ambición de ser independientes, y esto está en el fondo de la persistencia de los pecadores en su pecado. Todos podemos discernir algunos rasgos de nuestro propio carácter en el hijo pródigo. Pues seguro que sí. Todo el mundo se puede identificar con este muchacho, con el hijo pródigo, porque muchos nos apartamos por experiencias que tuvimos, muchos nos apartamos porque fuimos lastimados. Muchos estábamos en la casa de Dios antes y estábamos fervientes y tuvimos una mala experiencia. La mayoría de nosotros tuvimos una mala experiencia y me incluyo. Yo he tenido malas experiencias en la misma iglesia. ¿Ok? Y el Señor ha tenido que volver a vencer a través de su Espíritu Santo, a través de una palabra de mi esposa, a través de una palabra de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Ha tenido que hacer algo para volver en sí. Un estado pecaminoso es un estado de derroche. Los pecadores voluntarios emplean mal sus pensamientos y los poderes de su alma, gastan mal su tiempo y todas las oportunidades. Eso es bien importante porque esta mente tiene que estar busy e entretenida con cosas que nos lleven a otro nivel de gloria. Si llenamos nuestra mente de porquería, eso es lo que vamos a hablar. Si llenamos nuestra mente de odio, de rencor, de amargura, eso es lo que vamos a hablar. Por eso nuestra mente tiene que estar llena de palabras del Señor. Leamos proverbios, ¿ok? Juntémonos con personas que sepan más que nosotros. Personas que den testimonio, muy importante. Hay personas que saben mucho, pero no dan testimonio. Yo prefiero juntarme con alguien que dé testimonio a juntarme con un erudito de la ley. ¿Me explico? Porque entonces si no volveríamos, esos fueron los fariseos y los escribas. Ellos sabían la ley, eran intérpretes, pero no la vivían. Los pecadores carecen de las cosas necesarias para su alma.
No tienen comida ni ropa para ellos. El negocio de los siervos del demonio es hacer provisión para la carne, cumplir sus lujurias, y eso no es mejor que alimentar los cerdos. Un estado pecaminoso es un estado de descontento constante. Y es así, cuando uno está en pecado, y he estado en pecado, todos los días me levanto en pecado y me tiro de rodillas. Pero cuando uno practicaba el pecado porque sabiendo que estaba mal lo practicaba como quiera, ¿ok? Uno está como que en una esclavitud, en un descontento constante. ¿Por qué? Porque no hay llenura. Uno hace las cosas y vuelve a la casa y entonces uno llora a veces y dice: Señor, qué mal, yo tengo que parar esto, Señor. Necesito que me ayude con esto, Señor amado, con esta debilidad que tengo. Ahí puedes incluir las debilidades, puedes incluir los vicios, puedes incluir los caracteres de uno, ¿ok? Las cosas que traemos de nuestros padres, de nuestra madre, malas cosas, no las buenas, por supuesto. Ahí puedes incluir todo eso. Es un descontento constante cuando no tenemos a Dios y cuando el Espíritu Santo no está en control de nosotros. La riqueza del mundo y los placeres de los sentidos ni siquiera satisfacen nuestros cuerpos. Pero, ¿qué son en comparación con el valor de las almas? Un estado pecaminoso es un estado que no puede buscar alivio de ninguna criatura. En vano lloramos al mundo y a la carne. Tienen lo que envenena el alma, pero nada tienen que la alimente y nutra. Un estado pecaminoso es un estado de muerte. El pecador está muerto en delitos y pecados, desprovisto de vida espiritual. Un estado pecaminoso es un estado perdido. Las almas que están separadas de Dios, si su misericordia no lo evita, pronto estarán perdidas para siempre. El desgraciado estado del hijo pródigo solo es una pálida sombra de la horrorosa ruina del hombre por el pecado. Pero cuán pocos son los sensibles a su propio estado y carácter. Por eso este joven volvió en sí. Si hay personas que están escuchando esta enseñanza y están así como este joven, están atados, están en su mente atrapados y no encuentran salida, y te tropezaste con esta predicación, enseñanza, predicación, como usted lo quiera llamar, vuelve en sí. Detente, que Dios te está llamando. Detente un momento, que hay poder en la sangre de Cristo para levantarte, para sanarte y para libertarte en el nombre poderoso de Jesús. En este momento vuelve en sí y comienza a caminar otra vez. Dile: Señor, perdona mis pecados en el nombre de Jesús, y desde hoy me levanto fuerte en tu Espíritu Santo, ¿ok? Y con unción voy llevando el mensaje que tú me has dado. ¿Para qué? Para que el mundo se pueda salvar, para que el hombre se pueda lavar en la sangre del Cordero que está dispuesta para limpiar. ¿Ok? Seguimos aquí el 17. Y volviendo en sí, me encantó esa frase. Esa clase hay que dar un grito de júbilo, hay que alegrarse. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacadle el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed al becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Aquí vemos al hijo que vuelve en sí y se acuerda que en la casa de su padre hay abundancia de pan. Dice: me voy a arrepentir, voy a ir bajito en el nombre de Él, voy a ir bajito delante de mi padre. Yo sé que Él, tengo la esperanza de que Él me va a aceptar, porque allá hay abundancia de pan. Este joven volvió en sí. Este joven dijo: wow, me va mal,
Pensaba que las cosas del mundo me iban a llenar, pensaba que me iba a sentir bien, pensaba que iba a tener contentura de corazón y llenura de alma, pero no tengo nada de eso, sino que estoy perdido, estoy solo, pestoso, con hambre. Voy a volver atrás. Yo espero mi Padre tenga misericordia. Y viene él caminando hacia acá, pero el Padre lo ve de lejos. Ok, me gusta esta parte aquí. Me levantaré. Ok. Y cuando estaba lejos, su Padre lo vio. Ahí está en el versículo 20. Su Padre lo vio cuando él estaba lejos. O sea que Dios, no importa cuán negros sean nuestros pecados, Él nos ve. Él nos espera. Porque como le dije, para eso Cristo murió en la cruz. Él nos espera, Él tiene paciencia. A veces se predica por ahí un evangelio que el que cae ya se va para el infierno, no hay oportunidad, descualificado, y te vas para afuera, para las fosas del infierno. Y eso no es el evangelio que Cristo predicó. Es un evangelio de misericordia, de perdón. Porque si no perdonamos, sería un relajo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No tendría sentido, y ni yo mismo lo seguiría. Pero como le sirvo a un Dios de misericordia, de amor, de esperanza, que levanta, que restaura, que da oportunidades, ¿ok? Que te dice, yo puedo ayudarte, que te da la mano, que no te da la espalda, que en el momento de tu crisis es cuando más cerca Él está. Ese es el Cristo que yo le sirvo, ese es el Cristo que yo predico y ese es el Cristo que yo necesito, ¿ok? Y ese es el Cristo que se ha dejado de predicar. Ahora se predica un evangelio donde no hay esperanza, donde solamente tienes una oportunidad, y si fallas o caes, eres descualificado, te sacamos por un lado y seguimos caminando. No te llamamos más ni te buscamos más nunca. Ese no fue el evangelio de Cristo. Esto hay que predicarlo, esto hay que hablarlo. Este joven se arrepintió, volvió y su padre lo vio de lejos. Y seguimos aquí. Y cuando su padre lo vio de lejos, ¿qué pasó? Lo vio de lejos y le dijo, ay, que se vaya por ahí para abajo. Es un charlatán malagradecido. Eso no sirve ya. Malagradecido, le tenía todo aquí, se fue y malgastó todo. El padre no dijo eso. Dice aquí, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, porque es que Dios corre por nosotros. Martín Lutero decía, cuando Dios le pone el ojo a alguien, es como un perro sabueso que sigue y sigue hasta que alcanza su presa. Cuando Dios le pone el ojo a alguien, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, por esa persona que estás orando, cuando Dios dice voy a trabajar, Él va a trabajar y no se cansa y llega hasta el final, hasta lo último. Si Dios te ha prometido cosas, Él va a llegar y te las va a cumplir en su tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. La vida es un proceso. La vida es un proceso y todo va a obrar para bien si nos mantenemos firmes en el nombre poderoso de Jesús. Hay cosas buenas y cosas malas en la vida. We take it all in. Todo lo tomamos. ¿Para qué? Porque crecemos, aprendemos, maduramos en el vivir. Y dice que Dios, el Padre corrió. Corre hacia Dios en esta hora. Corre hacia Él. No esperes más. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo vino humilde ya roto y le dijo, sí, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hay que tener un corazón humillado delante del Señor. Tenemos que ser humildes y decirle, Señor, te necesito. Hay que dar ese grito de humildad y decir, Señor, sabes que yo no puedo, he tratado, ¿no? Ayúdame. Dame la mano, por favor, enséñame cómo es, porque yo no sé hacerlo. Tenemos que sacarlo eso de adentro. A Dios le gusta un corazón contrito y humillado, Jehová no rechaza. Hay que ir delante de la presencia del Señor bajitos. Pero el padre dijo a sus siervos, sacale el mejor vestido y vestirle, y póngale un anillo, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí el padre estaba emocionado porque su hijo estaba muerto y ahora estaba vivo, se había perdido y había sido encontrado. Hay júbilo en los cielos siempre que un pecador se arrepiente y viene a los reinos del reino de Dios. ¿Ok? Tú que me escuchas, que estás ahí y te estás gozando con esta palabra, esto es para ti. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Para eso murió por ti. Un Dios creador del universo y la tierra, de todas las galaxias. No tan solo este universo.
millares de galaxias que hay, que no sabemos lo que hay ahí dentro. Pues allá arriba, en el tercer cielo, imagínate, en el segundo cielo está toda esa atmósfera, y el tercer cielo también. Y dice la Biblia que Cristo ha preparado moradas para nosotros, para donde Él esté, vosotros también estéis. Nosotros vamos a estar ahí con Él también. Hay que regocijarse. Si estás perdido, eres encontrado en el día de hoy en el nombre poderoso de Jesús a través de esta palabra que se te está hablando hoy, porque esta tiene poder. Me gozo. Habiendo visto el hijo pródigo en su abyecto estado de miseria, tenemos que considerar enseguida su recuperación. Esto empieza cuando vuelve en sí. Ese es un punto de retorno en la conversión del pecador. El Señor abre sus ojos y le convence de pecado. Entonces se ve a sí mismo y a todo objeto bajo una luz diferente que la de antes. Así el pecador convicto percibe que el siervo más pobre de Dios es más dichoso que él. Mirar a Dios como Padre y nuestro Padre será muy útil para nuestro arrepentimiento. Y regresó a él. El hijo pródigo se levantó y no se detuvo hasta que llegó a su casa. Así el pecador arrepentido deja resueltamente la atadura de Satanás y sus lujurias y regresa a Dios por medio de la oración. A pesar de sus temores y desalientos, el Señor los sale a encontrar con muestras inesperadas de su amor perdonador. Escucha bien esto. Nuevamente, la recepción del pecador humillado es como la del pródigo. Es vestido con el manto de la justicia del Redentor, hecho partícipe del espíritu de adopción, preparado por la paz de conciencia y la gracia del Evangelio para andar en los caminos de la piedad, y festejado con consolaciones divinas. Los principios de la gracia y la santidad obran en él para hacer y para querer. La gracia de Dios, la sangre de Cristo, el mensaje de salvación. Ese es el que es, ese es el que yo estoy predicando, ese es lo que estamos compartiendo. Y este capítulo 15 de Lucas está tremendo, porque trata de salvación, de redención, de perdón de pecados. Okay, de que si estás fuera en el mundo, si has dejado todo y nada te ha resultado y te sientes que ya no puedes más, te sientes ya Dios me ha perdonado 1000 veces. Guess what? Esta es la vez número 1001 que Dios te dice: aquí estoy, corre hacia mí, te tengo bendición, tengo hasta un anillo para darte autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Te puedo levantar, te puedo sanar, puedo cambiar tu vida. Eso es lo que predicamos aquí en el nombre de Jesús. Seguimos aquí en el 25. Estoy en Lucas 15, 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo, que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas será necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí vemos que el hermano de este joven que se había perdido, de este joven que había malgastado todos sus bienes, ¿okay? Cuando el hermano mayor oye música, se pregunta: ¿qué está pasando? Y le pregunta a su siervo y dice: no, que lo que pasa es que tu hermano volvió. Y era el hermano mayor. Y en vez de regocijarse, se enojó. Entonces parece, ¿verdad?, un poco a estos tiempos, que las personas, en vez de regocijarse y gozarse con nosotros nuestras bendiciones y lo bien que lo estamos haciendo, se molestan. ¿Has vivido eso? En vez de las personas gozarse de tu éxito, te descualifican, te echan por un lado, pues agarran envidia. En vez de darte una llamada: qué bueno de que estás haciendo, síguese adelante, que en nombre de Jesús me alegro mucho.
llamada. Nadie te celebra. Nadie te dice qué bien lo estás haciendo. Y encima de eso te critican. Sigue hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Sigue enfocado en lo que estás haciendo. ¿Ok? Dios está contigo. Dios está contigo. Eres de bendición. Eres de bendición. Saca todo pensamiento negativo de tu cabeza que te quiera detener en lo que Dios te ha llamado a hacer. En el día de hoy entiende que mientras prediquemos este evangelio, mientras anunciemos las buenas nuevas, vamos a ser perseguidos y hasta malentendidos en muchas ocasiones. Pero mayor, vuelvo y repito e insisto, mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Sigue hacia adelante, levántate en el nombre poderoso de Jesús y vuelve a casa el día de hoy. No esperes más, que el Padre te está esperando con los brazos abiertos. Y aquí el joven, su hermano mayor, se enoja y el padre le tiene que explicar: mi hijo, que todo lo que yo tengo ha sido tuyo siempre. O sea, que no te quejes, todo lo que yo tengo es tuyo. Lo que tienes que hacer es alegrarte. En vez de enfocarte, alégrate de que tu hermano está con nosotros, de que está vivo y no está muerto, de que estaba perdido y fue encontrado. En la última parte de esta parábola tenemos el carácter de los fariseos, aunque no de ellos solos. Establece la bondad del Señor y la soberbia con que se recibe su bondad de gracia. Los judíos en general mostraron el mismo espíritu hacia los gentiles convertidos. Eso es correcto. Y cantidades de ellos en toda época objetan el evangelio y a sus predicadores sobre la misma base. ¿Cómo será este temperamento que incita al hombre a despreciar y aborrecer a aquellos por quienes derramó su preciosa sangre el Salvador? Esos que son objetos de la elección del Padre y templos del Espíritu Santo. Esto brota del orgullo, la preferencia del sí mismo y la ignorancia propia del corazón del hombre. La misericordia y la gracia de nuestro Dios en Cristo brillan casi con tanto fulgor en su tierna y gentil tolerancia para con los santos beligerantes como para recibir a los pecadores pródigos que se arrepientan. Dicha indecible de todos los hijos de Dios que se mantienen cerca de la casa de su Padre es que estén y estarán siempre con Él. Dicha será para los que acepten agradecidos la invitación de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer: mantenernos pegaditos con el Señor, alegrarnos de las cosas buenas, celebrar con otros sus victorias también, no ser envidiosos, estar agarrados del Señor, saber que si nos apartamos o caemos o resbalamos, Dios es bueno para levantar y perdonar pecados. ¿Okay? Dios perdona pecados y levanta personas que pecan, porque para eso Él vino a esta tierra. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. Period. Punto. Puede ser tan sencillo como borrón y cuenta nueva. Como que hoy diga: aquí estoy, Señor, te acepto, Cristo, como mi único y exclusivo Salvador. Desde el día de hoy entras en mi vida, agárrame de la mano, enséñame el camino y muéstrame mi propósito en ti. Como el hijo pródigo, que estaba perdido, fue encontrado, estaba muerto y ahora tiene vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Me ha encantado este capítulo 15. Espero que tú te hayas gozado también. No sin antes invitarte a que te mantengas ahí conectado. Comparte este video, que yo sé que va a ser de bendición, no por lo que yo haya hablado, sino porque la palabra de Dios tiene poder y esa llega hasta lo profundo y cambia vida, cambia corazones. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo Edwin Santiago, y te espero hasta el próximo capítulo. Vamos a comenzar el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Dios te bendiga y hasta la próxima.